Buenos días. Bienvenido, mi hermano, que el Señor les bendiga. Es un gozo para todos nosotros verlos acá presentes, nuevamente para darle toda la honra a nuestro Señor en este culto dominical de hoy 25 de abril, ¿no? Bueno, hermanos, les recordamos los móviles apagados para que no nos pueda generar esto una distracción en todo el culto. Y vamos a estar orando para dedicar todo este culto, que sea nuestro Señor a través de su Santo Espíritu, guiándonos en todo tiempo para que todo salga bien para Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que tú hayamos despertado el día de hoy bien, con salud, Señor, y estar acá presente en tu iglesia, Señor, en tu iglesia que fue comprada por sangre, Señor, porque tú así lo has querido, Señor, para darte toda la honra el día de hoy, Padre. Queremos, Señor, que a través de estas alabanzas, de las oraciones el día de hoy, de la prédica, Señor, podamos darte toda la honra, Señor, porque tú así te lo mereces, Padre. Padre, te damos las gracias porque también tú eres muy amoroso con nosotros, Señor. Toda la misericordia has tenido con nosotros, Señor, y tú eres fiel, Señor, a todo lo que has prometido para nosotros, Señor. Te damos gracias por esa salvación, Señor, que nos has dado. Gracias por tocar nuestro corazón, Señor, y darnos a entender, Señor, que separado de ti nada podemos hacer, Padre. Padre, te queremos encomendar todo lo que hagamos el día de hoy acá. Te doy gracias por todas las familias aquí ya presentes, Señor, por todas las familias también a través de Zoom. Que tú seas bendiciendo también todas ellas allá, que por algún motivo no han podido acudir hoy en la mañana al culto dominical. También te damos gracias por los cultos de la tarde, Señor, que ya fueron activados para que seas tú también guiando todo lo que hagamos en tu nombre, Padre. Padre, te pedimos por aquellos que vienen en camino, Señor, para que puedan también ellos estar acá presentes para escuchar de tu palabra, Señor, para alabarte y honrarte en todo tiempo, Padre. Padre, te pedimos también que hoy sea un día de salvación. Si tú has dispuesto que alguna persona no creyente pueda acudir al culto el día de hoy, sea en la mañana o en la tarde, Señor, sea un día en que nosotros podamos demostrar ese amor y esa palabra que has puesto en nosotros, Señor, y también nosotros poder acudir a tu llamado, Señor, de llevar tu palabra para que ellos entiendan que hay que arrepentirse en este mundo, Señor, que hay que vivir separados del pecado, Padre, porque solo tú así puedes darnos esa bendición de estar a tu lado eternamente, Padre. Padre, te doy gracias por el grupo de alabanza, te doy gracias por el consejo de la iglesia, Señor, y por todos mis hermanos aquí presentes que tú has dispuesto que ellos estén acá presentes para honrar y orar en tu nombre, Padre. Padre, te doy las gracias en todo tiempo y que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito a leer la palabra antes de comenzar la alabanza. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, de versículo 1 al 6. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esa es la esperanza que debemos tener, en que debemos estar claro que debemos depositar toda nuestra confianza en nuestro Señor, y por eso nosotros debemos estar aquí de manera gozosa para alabar y honrar a nuestro Señor. Entonces les invito a colocarse de pie, vamos a alabar a nuestro Señor. La siguiente alabanza es Sublime Gracia. Y como dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia somos salvos, ¿no? Por medio de la fe, y sabemos que esto no es de nosotros porque es don de Dios. Amén. Alabemos a nuestro Señor. Sublime gracia del Señor,
pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Damos gracias al Señor por ese amor eterno que ha tenido para con nosotros. Debemos acudir a ese llamado de Él, ¿no? Que debemos ser siervos útiles en su obra. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. En la siguiente alabanza, cuando ya se pase lista, como dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, porque Él es el único mediador entre nosotros, ¿verdad, hermano? Por eso alabamos a nuestro Señor. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Amén. Vamos a alabar ahora a nuestro Señor por medio de la alabanza de los niños. Ya tiene por nombre Todo va a terminar, así que damos gracias por los niños de la iglesia. Vemos aquí a Miguel Ángel presente. Que el Señor le bendiga. Y bueno, a todos aquellos niños que están conectados en Zoom, vemos aquí a Saray también. Y bueno, que sea el Señor bendiciendo y acompañen a los niños a tocar, a cantar también a nuestro Señor. Así que alabemos a nuestro Dios. Todo va a terminar, Cristo ha de regresar, del amplio espacio llegará, los suyos a buscar, con ellos a reinar, la cuenta regresiva ya empezó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, arregla con Jesús tu eternidad. 3, 2, nuestros ojos pronto le verás, la cuenta regresiva ya empezó. Todo va a terminar, Cristo ha de regresar, del amplio espacio llegará, los suyos a buscar, con ellos a reinar, la cuenta regresiva ya empezó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, arregla con Jesús tu eternidad. 3, 2, nuestros ojos pronto le verán, la cuenta regresiva ya empezó. La cuenta regresiva ya empezó. La cuenta regresiva ya empezó. Este es el tiempo que dedicamos a cantar cumpleaños a nuestros hermanos o familiares que estén aquí presentes. Nuestro hermano Jesús nos comunicó que en su lista no hay nadie. Así que si hay alguien aquí presente y no lo haya compartido, bueno, es momento, si así su corazón lo desea. Y si no, bueno, pasaremos a la ofrenda, a la oración por la ofrenda y a cantar a la alabanza para ellos. ¿Hay algún cumpleañero el día de hoy acá? Levante la mano. Bueno, no, entonces vamos a pasar a cantar para la ofrenda. Primero vamos a orar por ella. Le voy a pedir a nuestra hermana Sandra si puede estar orando por la ofrenda el día de hoy y luego vamos a alabar a nuestro Señor también con una alabanza. Amén. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias, Señor, por estar aquí reunidos, Señor, unos juntos de tus hijos, Padre Santo, porque venimos a dedicar este tiempo para ti, para darte toda la gloria, toda la honra, para ofrecerte nuestra vida, Señor, como ofrenda grata a ti, Señor. Límpianos, perdónanos de todo pecado, Señor, y te encomendamos en este momento esta ofrenda que va a ser recogida, Señor. Tú sabes que es el fruto de nuestro trabajo, de todo lo que tú nos das, Señor. Te damos muchísimas gracias por la provisión que tú mandas a los hogares, Señor. Pido también por los que están necesitados, por los que no tienen trabajo, Señor, para que tú les proveas de todas las cosas necesarias y sabiduría, Señor, para manejar esta ofrenda que con tanto cariño los hermanos ofrendan, Señor. Muchas gracias y bendice a los que la administran, Señor, y que siempre tengamos en cuenta a los necesitados
y que siempre, Señor, te demos de lo mucho que tú nos das, Señor, que seamos generosos, Padre Santo. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén, amén. Amén. Acércate, ven al altar. Tu ofrenda da con devoción. Aclámale, tu roca es nuestro Rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey. Somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Mi hermano, con respecto a la ofrenda, es bueno recordarles, se me pasó, es que gracias a Dios que ya podemos ofrendar acá en la iglesia, pero recordamos los medios telemáticos, que es lo más recomendado en este estado de alarma que todavía tenemos acá en la isla, que pueden hacerlo a través de la cuenta bancaria de la iglesia, y cualquier información pueden estar en contacto con el consejo de la iglesia. Hermano, vamos a compartir una serie de anuncios de acá de la iglesia, algunas actividades que aún en pandemia el Señor ha permitido que llevemos adelante. Uno de ellos es la invitación que le hacemos a que se puedan estar conectando vía Zoom los días martes, en ese día de oración, que damos gracias por ello, porque cada vez hay más peticiones y más respuestas también de nuestro Señor, según su tiempo y su voluntad, para que podamos estar ahí unidos en comunión para estar orando a nuestro Señor y interceder por los hermanos, ya que los días jueves, ese día se nos ha hecho un poco corto, ¿verdad?, de tiempo. A veces no nos alcanza ni para cantar la última alabanza, pero bueno, el Señor sabe todas las cosas. Y ha permitido que este día sea de bendición porque los hermanos pueden acudir, aquellos que no pueden venir los jueves, o incluso no se pueden conectar los jueves, se conectan los días martes, y estamos orando también para que seamos muchos hermanos ahí conectados. Entonces es una invitación que le hacemos como iglesia. También recordarles que los días jueves, bueno, el culto de oración, ya saben, los jueves a las 7 de la tarde hasta las 8:30, bueno, estamos atendiendo una cantidad de oraciones que los días martes no nos alcanza. Y damos gracias a nuestro Señor porque vemos que es un culto concurrido, y también que el grupo de alabanza también está ya adorando a nuestro Señor y están tocando acá en la iglesia. Eso también es de bendición, que este grupo se haya activado también los días jueves. Un llamado que hace nuestro pastor, me comunicó que estuviera comunicándole a aquellos padres de niños que están en la escuela, que puedan acudir a este llamado que nos hace la FEREDE, ¿no? Que padres y madres de niños escolares pueden inscribir a sus hijos en clases de religión cristiana evangélica. Esto es importante. Seamos diligentes aquellos que tienen niños en la escuela para acudir a este llamado, ya que es así. Los niños deben conocer la palabra de Dios de manera fidedigna, ¿no? Y no como que han transversado en algunas religiones que se imparten en los colegios. Cualquier información se pueden poner en contacto con el pastor. Y oramos porque, a pesar de que hay una maestra actual acá titulada en la isla, el Señor pronto va a colocar otra hermana que pueda estar dispuesta para este trabajo y esta labor. También nuestra hermana Sandra, bueno, y la iglesia como tal, nos invita a la reunión de mujeres el martes 27 de abril. Esto es a las 6:30 de la tarde. Seguirán estudiando la segunda carta de Timoteo, ya van por el capítulo 3. Es importante, hermanas, que quieran acudir a la reunión de mujeres, puedan estar anotándose, esto con respecto al aforo, pueden estar anotándose con nuestra hermana Sandra, y así ella va a disponer de cuántas plazas hay disponibles acá según el aforo. Y recordarles también que aquellas que no puedan acudir por algún motivo, se pueden conectar porque la reunión va a ser servida también a través de la herramienta Zoom. Bueno, hermano, esto es motivo de oración. Damos gracias también por todos los ministerios. Nuestro hermano Elkin.
Claro, sí, nuestro Manuel que nos comunica que este día martes, como hay reunión de mujeres, el día de oración pasa a ser los miércoles. Esto es siempre en la última semana de cada mes, va a ser así. Los 3 primeros martes es el día de oración y la siguiente semana es el día miércoles. Vamos a orar por todo esto, hermano, por todos los ministerios, por todos los coordinadores. Y le voy a pedir a nuestro hermano Walter que pueda estar orando por esta palabra, por estos motivos, y dando gracias al Señor por todo ello. Amén. Señor y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Altísimo, hoy estamos aquí reunidos como familia y como hermanos para darte gracias, Señor, por todas estas cosas que podemos hacer en tu nombre maravilloso, que tú por tu misericordia nos permite. Hoy queremos darte gracias por todas estas cuestiones, en particular cada una de ellas, Señor, que esta iglesia con todo amor y toda disposición realiza cada día para engrandecer más el corazón de aquellos que te aman. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia con todos mis hermanos y para aquellas todas personas que necesitan de tu amor cada día. Padre maravilloso, para que cada día una persona más entienda que tú eres la base, la raíz de toda, Señor, de toda existencia y de toda vida, que sin ti no iremos a ninguna parte. Gracias te doy, Señor, por todos estos hermanos, esta congregación. Gracias te doy por todos estos ministerios que se realizan con todo amor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor. La siguiente alabanza antes de la prédica se llama: Señor, tú me llamas por mi nombre. Me dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Alabemos a nuestro Señor. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú.
Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Amén. Hermano, pueden sentarse. Vamos a estar atentos a la palabra del día de hoy. Nuestro hermano Elkin la ha preparado con todo amor. El Señor le ha indicado en su corazón el mensaje del día de hoy. Vamos a orar por él y también por nosotros que somos los predicados del día de hoy. Por eso le voy a pedir a nuestra hermana Ruth si puede estar orando por la palabra del día de hoy. Que sea el Señor poniendo ese entendimiento en nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, para nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú guíes, Señor, al que va a predicar, Señor. Cuídalo, Señor. Dale tu palabra, Señor, para que nosotros podamos poner también en nuestros corazones en práctica también nuestras vidas, Señor. Que tú seas, Señor, el que guíe, Señor, en este momento, Señor, que seas tú el que todo lo que se haga aquí sea tu voluntad, Señor, que no sea la nuestra, Señor, y que todo lo que escuchemos, Señor, podamos, Señor, también esparcir también eso que a nosotros tú nos vas a dar hoy, Señor, a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, Señor, y dar testimonio, Señor, a donde vayamos, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, te lo dejamos en tus manos, que son las mejores manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Invitamos a nuestro hermano Elkin que esté subiendo acá al púlpito para que nos comparta el mensaje del día de hoy. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos han venido hoy con hambre de la palabra de Dios? Muy bien, gloria a Dios. Porque hoy vamos a comer un poquito más. Hoy vamos a comer un poquito, como dice, de verdurita, de alimento sólido. No tanta leche, sino un poquito de alimento sólido, como dice la palabra, ¿no? Que ya no podemos seguir siendo niños, hay que de vez en cuando comer algo sólido. Hoy quiero, hermanos, que vayamos a un pasaje muy conocido, lo he titulado Llamados conforme al propósito de nuestro Dios. Y yo los invito ahí que vayamos ya a la carta del apóstol Pablo a Romanos 8:28, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Este es sin duda mi libro favorito. Si me preguntaran cuál es mi libro favorito de la Biblia, yo diría Romanos. ¿Y cuál es el segundo libro más favorito? Romanos. Y el tercero, Romanos también. La verdad que es un libro donde podemos encontrar casi toda la Biblia en esta preciosa carta. Y este pasaje que vamos a ver en esta mañana es un versículo muy conocido, es un versículo maravilloso que se encuentra en una carta maravillosa, ¿verdad? Dentro del libro más maravilloso que podamos nosotros tener en nuestras manos, que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Llamados conforme al propósito de Dios. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Romanos 8:28, vamos a leer de los versículos 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos.
Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso pasaje, por esta preciosa carta, Señor. Eres tú hablando, Señor, a través de tu palabra en esta mañana, oh Dios. Y te damos gracias, Señor, porque, como veíamos, todos hemos traído hambre de tu palabra, oh Dios. Y pedimos, Señor, que tú seas quien nos nutra en esta mañana a través de ella, oh Señor. Abre nuestro entendimiento, oh Señor. Ayúdanos, oh Padre, a discernir todo, Señor, lo que encontramos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en fe, Señor, y en el conocimiento de ella, Señor, tu palabra. Oramos en esta mañana, Señor, para que tú bendigas a tu siervo, para que tu Espíritu Santo lo use con poder en esta mañana, en este tema, Señor, tan importante para nosotros como hijos de Dios. Y bendice también a los que van a ser predicados en esta mañana para que tengan un mayor entendimiento, Señor, de lo que tú, Señor, del propósito que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como les decía, este es un pasaje muy conocido por todos. Lo hemos leído, yo creo que muchas veces. Y mi oración, mis hermanos, en esta mañana es que nosotros podamos ver este pasaje con ojos nuevos, como siempre digo, ¿verdad? Que lo leamos como si fuera la primera vez. Como si fuera esta la primera vez que nosotros leemos este pasaje. Romanos 8:28 es uno de esos versículos que muchos de nosotros los cristianos usamos para traer consuelo, para reconfortar a nuestros hermanos y traer consuelo en medio de dolor, en medio de la aflicción. Pero noten, mis hermanos, que Romanos 8:28, perdón, no es, ¿verdad? Como muchas veces pensamos que es una tarjetita de presentación o es una imagen que yo me descargo, ¿verdad? Para dar aliento a mis hermanos. No lo podemos ver así de esa manera. No lo podemos ver como una frase bonita que da ánimo a nuestros hermanos que están pasando momentos de aflicción. No. Este texto que nosotros acabamos de leer, este texto tiene un contexto. Amén. Y de este contexto depende la interpretación de todo este pasaje. Así que, mis hermanos, miren, nosotros no podemos, es imposible para nosotros poder entender Romanos 8:28 y poder entender qué es lo que dice el Señor a través de este pasaje, qué es lo que promete, si nosotros no leemos ese texto en su contexto. Y es por eso que nosotros vamos a ver también los versículos 29 y 30 para que podamos entender todo el contexto. Amén. Muy bien. Hay varias enseñanzas que nosotros encontramos aquí en Romanos 8:28 y en este pasaje que acabamos de leer hasta el versículo 30. Y la primera enseñanza que nosotros vemos aquí, iglesia, es que los hijos de Dios, todos nosotros como creyentes, tenemos la seguridad de que nuestro Dios es soberano, de que Él gobierna todas las cosas para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Él es soberano, recuerden, y Él gobierna todas las cosas para nuestro bien. Y eso, como cristianos, nosotros tenemos que estar seguros. Noten cómo empieza aquí el apóstol Pablo, dice, y sabemos. Es decir, Pablo no está diciendo aquí que los creyentes, que nosotros como cristianos, nos amparamos en la posibilidad o que tal vez o por si acaso, ¿verdad? Por alguna cosa, o nosotros tenemos el presentimiento de que todas las cosas quizás nos ayuden a bien. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, y sabemos, o sea, eso es algo que nosotros ya lo sabemos. Eso no es algo que está ahí como una probabilidad, no. Y fíjense que lo que Pablo dice aquí es algo que los cristianos, que los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos. Aunque nosotros tengamos muchas veces la tendencia a olvidarlo, pero esto es algo que nosotros sabemos. Ahora bien, iglesia, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Pues que Dios usa todas las cosas, escúcheme bien,
que Dios usa todas las cosas que ocurren en su creación, que Dios usa todas las cosas que ocurren en nuestras vidas para que todas esas cosas obren para nuestro bien. Amén. Y esto nos indica, iglesia, que Él gobierna todas las cosas. Él es quien gobierna todas las cosas. Porque mire, mis hermanos, si nuestro Dios no gobernara todo, pensemos en un momento, si nuestro Dios no gobierna todo, entonces Él no podría prometernos esto de Romanos 8:28. Dios usa todas las cosas que ocurren en su creación para nuestro bien. Mis hermanos, mire, el que no tiene el control de todo, o sea, el que no tiene el control absoluto, no controla nada, no controla absolutamente nada. Y eso nosotros, mire, mis hermanos, lo podemos ver en estos tiempos de pandemia. Nosotros podemos ver cómo un pequeño virus invisible puede parar toda la actividad económica del mundo. Puede frustrar todos nuestros planes. Puede parar el mundo entero, un pequeño virus. Así que si Dios nos promete esto de Romanos 8:28, es porque tenemos la seguridad de que Él gobierna todo. Amén. Ahora bien, mis hermanos, mire, una de las cosas más difíciles para nosotros como cristianos, una de las cosas más difíciles de nosotros aceptar en la vida cristiana, es que todo lo que ocurre en nuestras vidas está bajo el control de Dios. Eso es algo muy difícil para nosotros, creer que todo lo que ocurre, todas las situaciones de nuestra vida, todo lo que pasamos en nuestra vida, dificultades, tribulaciones, todo nos ayuda para bien y todo nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Eso es algo muy difícil de nosotros aceptar, porque en la teoría eso es muy fácil, nosotros leer Romanos 8:28 y decir, todas las cosas cooperan para bien. Pero en la práctica, mis hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo, cuando estamos pasando por un momento difícil de nuestras vidas, cuando pasamos por una situación en la cual sentimos desmayar, que ya no podemos más, mire, ¿cuánto nos cuesta aceptar Romanos 8:28? Yo creo que todos desearíamos que mejor Dios pasara por alto esta prueba, que nos evitara pasar por este momento o por esta situación. Y digo, mis hermanos, que se nos dificulta entender esta verdad. Mire, por la razón principal que nosotros no podemos, como seres humanos, nosotros no podemos comprender qué es lo que quiere lograr nuestro Dios con todo esto que estoy pasando. Nosotros no podemos entender qué es lo que el Señor quiere lograr en nuestra vida a través de las circunstancias y a través de las situaciones difíciles que podamos nosotros estar atravesando. Y por eso nos cuesta tanta dificultad entender esta verdad. Mis hermanos, pero tenemos un Dios en los cielos, escúcheme bien, que es soberano, que lo gobierna todo. Y que Él lo gobierna, mire, desde las cosas más grandes hasta las cosas más chiquititas. Todo lo gobierna nuestro Dios. Y Él hace que todos los eventos que suceden en este mundo, todas las cosas que suceden en este mundo y todas las cosas que suceden en nuestras vidas, cooperen para nuestro bien. Amén. Él hace eso. Y mire, mis hermanos, nosotros podemos ver en todo este tiempo también, nosotros podemos ver como un químico en un laboratorio, mire, puede tomar sustancias de un virus que es letal y tomar otras sustancias que son quizás nocivas para nosotros, para nuestro organismo, y mezclarlas con otras sustancias en su justa proporción y producir una vacuna que sirva para nuestra curación y que no nos haga daño. Y si eso lo hace un hombre, si eso lo hace un químico, si eso lo hace un ser humano, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿No? ¿Cuánto más nuestro Dios, que posee toda la sabiduría,
que posee todo el poder para tomar todas esas situaciones que quizás para nosotros son dolorosas, son de sufrimiento, y tornarlas para nuestro bien. ¿Cuánto más nuestro Dios? Él puede tomar todas esas situaciones, mis hermanos, que son mal para nosotros, o que nosotros las vemos mal, y tornarlas para bien. Y eso incluye, mis hermanos, nuestros fracasos, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras enfermedades, las situaciones que nosotros quizás estamos atravesando por esta pandemia. Pero eso incluye, escúcheme bien, mis hermanos, eso incluye también tu pecado y mi pecado. Eso también incluye nuestro pecado. Y no estoy diciendo aquí en esta mañana que el pecado sea bueno, no. Cuidado, no estoy aquí promocionando el pecado. El pecado sigue siendo malo. Y el pecado es algo que nosotros como creyentes tenemos que evitar a toda costa. Amén. Pero el pecado es algo, escúcheme bien, es algo que nuestro Dios también controla. Porque ustedes imagínense si nuestro Dios solamente controlara las cosas buenas que pasan en este mundo. Si nuestro Dios controlara solamente las cosas buenas que nos ocurren a nosotros, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que Dios no controla prácticamente nada. Pero Dios controla el pecado. Porque en este mundo, miren mis hermanos, Él lo controla porque Él sabe que en este mundo hay muchas cosas que nosotros hacemos mal. Y mire, y yo hablando hace poco con Ricardo, nos sentamos a hablar de muchas cosas. Mire, yo me quedé, compartíamos, mire, yo sé que en toda esta pandemia se nos dan una serie de recomendaciones sanitarias que debemos mantener, como lo hacemos en la iglesia, la separación de 2 metros, 1,5 metros, el lavado de las manos, todo esto. Incluso en esta pandemia muchas personas que han sido contagiadas han sido aisladas en sus casas. Muchas de ellas incluso han muerto solitas en sus casas, que los familiares ni siquiera han tenido la oportunidad de ir a despedir a sus seres queridos. Pero luego vienen unas elecciones de una comunidad autónoma y autorizan a que una persona con COVID pueda ir a votar. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué clase de personas son estas? ¿Qué clase de gobernantes son estas? Y hay muchas, por eso digo que hay muchas cosas que se hacen mal. Y entonces, mis hermanos, mire, por esto el pecado no está fuera del control de Dios, del control soberano de nuestro Dios. Noten que Romanos 8:28 dice, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas. O sea que no hay nada, absolutamente nada, que esta promesa de Romanos 28 no abarque. Todo lo abarca. Amén. Pensemos por un momento en José, en el Antiguo Testamento. Mire, todo lo que los hermanos de José hicieron contra él, todo eso fue pecaminoso. No hay ninguna duda. Todo eso fue pecado. Ellos fueron responsables de su maldad, pero sin saberlo, ellos estaban cooperando, ellos estaban cumpliendo con el plan perfecto de nuestro Dios. Miren, mis hermanos, y yo sé que esto es un misterio, así que no tratemos de rompernos la cabeza en esta mañana. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero nosotros podemos ver que al final del libro de Génesis, vemos cómo José les dice a sus hermanos, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Amén. Y tenemos el ejemplo más extraordinario, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y estoy hablando de su condena y de su ejecución. Porque este ha sido el acto más cruel y el pecado más horrendo que se ha cometido en toda la historia humana. Pero escuchen la perspectiva que tenían los primeros creyentes de la primera iglesia acerca de la ejecución
y de la condena y de la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que ellos pensaban acerca de esto. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjense, iglesia, hay algo en estos cristianos que nosotros debemos aprender. Y si hay algo que nosotros, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, escúcheme bien, debemos aprender, es hacer nosotros lógicos en nuestra fe. O sea, ¿cómo debe pensar un hombre y una mujer que camina en esta vida por fe y no por vista? Bueno, pues si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, si Dios es omnisciente, o sea, si nuestro Dios es lleno de sabiduría y nos ama con un amor eterno, con un amor incondicional, al punto de haber entregado lo que más preciado tenía, su único hijo, para salvarnos a nosotros, entonces nosotros debemos creer que todo lo que Él determina para nuestras vidas es para nuestro bien. Si Él es todo eso y Él ha hecho todo eso por nosotros, nosotros debemos determinar y llegar a la conclusión, ¿no?, que todo en nuestras vidas, todo lo que hace Él por nosotros es para nuestro bien. Mire, aunque muchas veces no lo podamos entender, aunque muchas veces digamos, pero ¿qué es esto? Aunque muchas veces a este lado de la gloria, a este lado de la eternidad, nosotros no podamos entender nada. Y como les decía al principio, mire, esta es una maravillosa promesa que encontramos nosotros en Romanos 8:28. Pero déjenme decirle algo más, mis hermanos. Esta promesa no es para todo el mundo. No, esta promesa no es para todo el mundo. Dice el apóstol Pablo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Iglesia, nosotros podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los romanos, cómo Pablo nos habla una y otra vez del amor de Dios hacia nosotros, del amor que Dios tiene hacia nosotros. Y aquí en este texto es la primera vez y la única vez que el apóstol Pablo identifica o que el apóstol Pablo hace referencia a un cristiano como un hombre o una mujer que ama a Dios. Como un hombre que ama a Dios, que tiene amor por Dios. Esta es la única vez que nosotros podemos encontrar esta palabra en el Nuevo Testamento. Es decir, mis hermanos, que una de las marcas del cristiano, uno de los distintivos de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, si hay algo que nos distingue a nosotros como cristianos, es que nosotros amamos a Dios. Amén. Nosotros amamos a Dios. Y lo amamos, mis hermanos, mire, no por lo que Él nos da, escúcheme bien, no por lo que Él nos da. Nosotros lo amamos a Él principalmente por dos razones, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, hace y hará por cada uno de nosotros. Por esas dos razones nosotros lo amamos. Iglesia, mire, ¿y cómo no vamos a amar? ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Dios de verdad? Si nosotros estamos condenados a la muerte, si nuestro destino final era el infierno, y Él bajó, dejó su trono y vino a rescatarnos de nuestras cenizas, vino a rescatarnos de nuestra inmundicia y nos limpió, nos purificó, nos justificó, nos salvó y nos incorporó a su familia, a la familia de la fe.
todo por su gracia. Mis hermanos, somos llamados a salvación por su gracia. Amén. Y ese llamamiento eficaz es obra del Espíritu Santo. Y eso ocurre, escúcheme bien, eso ocurre en el mismo instante de mi regeneración, en el mismo instante en el que yo soy salvo. Amén. Miren, mis hermanos, así que no hay una mejor, escúcheme bien, no hay una mejor descripción para un creyente, para un cristiano, para el pueblo de Dios que esta: los que aman a Dios. La salvación, mis hermanos, mire, supone una vida de amor. Por eso Pablo dice los que aman a Dios. Porque la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado, eso supone una vida de amor entre dos personas, entre el cristiano y el Dios trino, el Dios manifestado en tres personas. Mis hermanos, miren, un creyente no es simplemente alguien que cree algunas verdades. No. Un creyente es alguien que se implica en una vida de amor. Y es verdad que nosotros no podemos ser cristianos sin creer esas verdades fundamentales de la palabra de Dios. Es verdad. Pero eso no es suficiente. Es decir, eso no abarca todo lo que comprende el cristianismo. El cristianismo es una vida de amor, repito, entre dos personas, entre el creyente y el Dios el Padre, entre el creyente y Dios el Hijo, y entre el creyente y Dios el Espíritu Santo. Amén. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, repito, iglesia, no principalmente por lo que Él nos da, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, hace y hará por cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, así que tú y yo sabemos, y si eres creyente, sabemos que estábamos condenados al infierno a causa de todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, a causa de todas nuestras transgresiones. Pero dice Pablo que Él nos escogió y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es decir, cuando éramos viles, cuando éramos inmundos, cuando éramos sus enemigos. Él vino y nos salvó. Y siendo así de esa manera, como éramos miserables, enemigos de Dios, aún así decidió rescatarnos. ¿A qué precio? Al precio de la vida de su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y para qué? Para ahora hacernos sus hijos y hacernos herederos y coherederos con Cristo. Iglesia, ¿habrá algo más maravilloso que eso en nuestras vidas? ¿Habrá algo más grande que eso en la vida? Nuestro Dios dejó su trono para venir a salvarnos. Y dice el versículo 28, seguimos leyendo, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y sigue diciendo, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mire, y gracias a Dios, mis hermanos, que la palabra de Dios añade este texto, que esto está incluido aquí. Porque todos los cristianos, escúcheme bien, todos los cristianos sabemos que ninguno de nosotros, como cristianos, nadie de los que está aquí en esta mañana, ni de los que nos están viendo por Zoom, ninguno de nosotros amamos a Dios como deberíamos amarlo. Ninguno. Porque nuestro amor por Dios es débil. Nuestro amor por Dios es muy cambiante. Es muy variable. Y si nosotros nos quedamos solamente con la primera frase y leemos Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, y nos quedamos ahí solamente, en esa primera parte del versículo, ¿sabe qué es lo que va a pasar, mis hermanos? Mire que en ese momento va a llegar el enemigo, va a llegar el diablo,
el acusador de los hermanos, como dice en Apocalipsis, el padre de la mentira, va a llegar a nuestras mentes y lo que va a hacer es hacernos dudar de que esta promesa de Romanos 8:28 es para nosotros. Mire, y yo estoy completamente seguro que el 99,9% de los que estamos aquí en esta mañana y los que nos están viendo a través de Zoom, hemos pasado por este momento de duda en nuestras vidas. Es como si una voz nos susurrara a nuestro oído y nos dijera, tú no tienes ningún derecho. No. Tú no tienes ningún derecho. Esa promesa de Romanos 8:28, esa promesa no es para ti. Porque tú no amas a Dios como deberías amarlo. Tú no amas a Dios como deberías amarlo. Tú sabes que no amas de esa manera a Dios. Y esta promesa es para los que aman a Dios. Y tú no lo amas así. Y miren, mis hermanos, yo siempre digo que es en ese momento cuando nosotros tenemos que hablarnos internamente para nosotros. Es en ese momento cuando nosotros debemos hablar a nuestra alma, como David, y decirnos a nosotros mismos, sí, yo sé que mi amor por Dios es débil. Yo sé que mi amor por Dios es muy cambiante. Yo sé que no amo a Dios como yo debería amarlo. Pero Él me llamó con un propósito eterno. Y me atrajo con lazos de amor a la cruz del Calvario. Y yo lo sé porque yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Hermanos, nosotros podemos decir que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados con un propósito eterno. Y Dios hará, escúcheme bien, Dios hará lo bueno en mi vida basado en su propósito, en ese propósito eterno de Dios. Todo lo bueno que Dios va a hacer en nuestras vidas, lo va a hacer basado en ese propósito eterno de Dios. Noten que la promesa de Romanos 8:28 no depende, escúcheme bien, Romanos 8:28, esa promesa no depende de mi amor débil por Dios, sino que depende más bien del propósito eterno de nuestro Dios. Amén. Ahora bien, ¿cuál es ese propósito, mis hermanos? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente para escogernos para salvación? Bueno, pues eso nos lleva a la segunda enseñanza de este texto. Y es que el propósito eterno de Dios es hacernos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Apúntenlo por ahí. El propósito eterno de nuestro Dios es hacernos semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su Hijo. Ese es el propósito. Y ese es el bien que nosotros encontramos en Romanos 8:28. Dice el versículo 29, porque los que de antemano conoció, escuche bien, porque los que de antemano conoció, versículo 29, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean ustedes, mis hermanos, este es el bien, ser como nuestro Señor Jesucristo. Y Dios entonces usa todas las cosas que ocurren en este mundo, usa todas las cosas que ocurren para lograr ese propósito en los cristianos, en los hijos de Dios. Porque dice, porque Él nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Porque yo les decía que la promesa de Romanos 8:28, mire, esa promesa de Romanos 8:28 no tiene ningún sentido para aquellos que no aman a Dios. ¿No? Noten, mis hermanos, que una persona que no ama a Dios, una persona que no ama a Dios no puede sentir ese ánimo. Una persona que no ama a Dios no puede sentir ese entusiasmo por la idea de ser como Jesús. Una persona que no ama a Dios, ¿qué más le da si
si Dios quiere hacer conmigo una persona que sea como Jesús. Eso no le interesa. Eso no tiene sentido para él. Pero eso tiene sentido para alguien que ha sido regenerado, para alguien que ha sido llamado por el poder de nuestro Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Eso tiene sentido para aquella persona que ha nacido de nuevo. Amén. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que Dios predestinó a los que conoció de antemano? Y síganme con mucho cuidado. Quiero que me sigan con mucho cuidado. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que Dios predestinó a los que conoció de antemano? ¿Acaso está diciendo aquí el apóstol Pablo que Dios conocía de antemano, o sea, que Dios conocía desde antes a quienes iban a creer? Está diciendo Pablo que Dios conocía desde antes a aquellos que iban a creer en él, aquellos que iban a responder positivamente a la invitación del evangelio, y que a esos predestinó. ¿Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Porque así es como muchos cristianos y con muchas iglesias interpretan este versículo y muchos otros versículos que nos hablan acerca de la elección divina. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:2, dice Pedro, elegidos según la presciencia de Dios elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, y muchos se agarran de este versículo. Muchos se agarran de este versículo de 1 de Pedro 1:2 para decir que como Dios lo sabe todo, como Dios es omnisciente, como Dios lo sabe todo, Él sabía quiénes iban a aceptar el llamado del evangelio y a esos escogió. Muchos se apoyan en este versículo para decir esto. Y yo quiero decirles algo, mis hermanos, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, en esta mañana. Mire, si tú piensas de esta manera, o si tú llevas muchos años creyendo que esto es así, entonces nosotros tendríamos que llegar a la conclusión de que la salvación está en manos del hombre y no en manos de Dios. Tendríamos que concluir de esa manera, que la salvación está en manos del hombre y no en las manos de Dios. Porque si todo dependiera, escúcheme bien, si todo dependiera de que si yo acepto o no acepto el llamado del evangelio, entonces seré salvo. Entonces todo dependería de eso, si yo acepto o no acepto. Y entonces, repito, mis hermanos, concluiríamos que no es Dios el que elige, sino que es el hombre el que elige. Y esto sería una mala interpretación de la frase conocer de antemano, o de la frase, como dice Pedro, la presciencia de Dios. Eso sería una mala interpretación de este pasaje. Porque la palabra presciencia, escúcheme bien, la palabra presciencia que usa Pedro aquí significa conocer a personas cariñosamente, conocer a personas de una manera especial. Y conocerlas no sus acciones, no por sus acciones, no por lo que esa persona haga, sino conocerla en su persona, en su totalidad. Amén. Dice el versículo 29. En este versículo 29, mis hermanos, mire, este es un versículo en el que el pueblo de Dios, en el que el pueblo cristiano tiene un fuerte, pero un fuerte prejuicio. En este versículo 29. Tienen un fuerte prejuicio contra la doctrina de la elección. Y es por eso que le pido, mis hermanos, que presten mucha atención, que me sigan con mucho cuidado, que estén atentos, que seamos como los bereanos, que seamos como la iglesia de Berea, que podamos examinar las escrituras. Amén. Así que la palabra presciencia o la palabra conocer de antemano es sinónimo de amor selectivo. Y no es que Dios conoce lo que tú vas a hacer,
que Él lo conoce, pero esta palabra no abarca eso. Esta palabra va mucho más allá. Esta palabra presciencia o conocer de antemano va mucho más allá. Esta palabra significa conocerte a ti, conocerme todo lo que yo soy. Como nosotros muchas veces decimos, no, esta persona me conoce. O que yo pueda decir, no, mi esposa me conoce, mi esposa sabe cómo soy yo. Más o menos esa idea. Por supuesto que Dios, nuestro Dios, solo nuestro Dios es omnisciente. Él conoce a todos por el nombre. Mire, nuestro Dios conoce el nombre de todos los que han nacido, nacen y nacerán en este planeta. Él los conoce cada uno por su nombre. Y tenemos un ejemplo. Éxodo 33:17 dice, el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado. Moisés le estaba pidiendo alguna cosa antes. Y le dice Dios, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Te he conocido por tu nombre. Y es por eso que le digo que Dios conoce el nombre de cada uno de los seres humanos. Yo te he conocido por tu nombre, le dice a Moisés. Pero cuando el Señor le dice, te conozco por tu nombre, y lo conecta allí mismo con esa frase, has hallado gracia ante mis ojos, lo que Dios le está diciendo a Moisés es que yo tengo por ti un amor especial. Es que yo te conozco, yo tengo por ti un amor especial. Otro ejemplo vemos en Amós 3:2, dice, hablando de la nación de Israel, dice, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Miren, mis hermanos, Dios conoce a todas las familias de la tierra. Amén. Él conoce a todas las familias de la tierra. Pero Él no conoce, escúcheme bien, Él no conoce de una manera especial a todas esas familias como conoce de una manera cariñosa y de una manera especial a los que son suyos. Repito, Dios conoce a todas las familias del mundo, pero Dios no conoce de una manera especial y de una manera cariñosa como Él conoce a los que son suyos. Amén. Escuchen lo que nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo también usa esta terminología en Juan capítulo 10, 14. Este pasaje es muy importante para nosotros entender Romanos 8:29. Dice Juan 10:14, el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Vean lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo que el Padre y el Hijo, escuchen bien, el Padre y el Hijo se conocen en un sentido de que se aman con un amor muy especial. Y dice nuestro Señor Jesucristo que en ese mismo sentido es que el pastor, nuestro Señor Jesucristo, ama a sus ovejas. De esa misma manera. Como se ama el Padre y el Hijo de esa manera especial, así ama el pastor a sus ovejas. Mis hermanos, Cristo, escúcheme bien, Cristo no conoce a todo el mundo como conoce a los suyos. Como conoce de una manera especial a los suyos. Ustedes recuerdan en Mateo 7:23, la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, nunca os conocí, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es que el Señor los conoció por un tiempo y luego los dejó de conocer. No, 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 es que nunca os conocí, dice el Señor Jesucristo. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 10, dice, está hablando hacia los fariseos, hacia los judíos que no habían creído en Él, y dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Amén.
Vean ustedes, mis hermanos, que no es que, escúchenme bien, mis hermanos, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Él está diciendo que nosotros no llegamos a ser ovejas porque hemos creído. No, no, eso no es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él no está diciendo que nosotros llegamos a ser ovejas de su prado porque hemos creído. Lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros creímos porque somos sus ovejas. ¿Me están siguiendo? Y esto es muy diferente. Por eso dice en el versículo 26, le dice a los judíos, le dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Por eso ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis hermanos, nosotros creímos porque el Padre nos escogió desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros llegáramos a ser sus ovejas. Amén. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Dios nos conoció desde la eternidad pasada, mis hermanos, y Dios te conoce, mire, por algo que nosotros desconocemos. Nosotros no lo conocemos, nosotros no sabemos por qué Él nos escogió. Pero lo que sí sabemos es que Él decidió amarnos con un amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante el apóstol Pablo en Romanos 9, 15 al 16 cita allí la palabra de Dios en Éxodo 33, 19 y dice allí, pues a Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, escúcheme bien, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Y noten, iglesia, que aquí nuestro Dios declara su derecho absoluto a que sus criaturas, a que cada uno de nosotros como criaturas de Dios, no cuestionemos las decisiones de nuestro Dios. Porque Él es un Dios que tiene el derecho absoluto. Miren, mis hermanos, algunos dicen que esta doctrina de la elección hace a Dios injusto. Que hace a nuestro Dios injusto. Pero bueno, ¿cómo es que elige a unos y a otros no? Y eso es lo que Pablo va a tener que rebatir en el capítulo 9 de Romanos, con todos sus argumentos. Y Pablo le dice en Romanos 9, ¿tú crees que Dios es injusto porque eligió? Miren, mis hermanos, aquí no hay, escúcheme bien, aquí no hay ninguna injusticia. No hay ninguna injusticia, mis hermanos, porque ningún pecador merece ser salvo. Ninguno. Ningún pecador merece ser salvo. Todos merecemos el castigo eterno. Todos merecemos ser condenados. Y nosotros lo podemos ver en nuestra vida, en nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando descubren un pederasta, un violador, un asesino? ¿Qué decimos? ¿Vamos a perdonarlo? No. Se merece ser castigado. Y miren, mis hermanos, si Dios hubiese decidido no salvar a ninguno, de igual manera, Él seguiría siendo un Dios justo. Porque esto sería lo justo. Amén. Esto sería lo justo. Porque eso es lo justo. Pero Dios en su gracia, por su misericordia, de su propia voluntad, o sea, eso fue algo de Él, no es algo nuestro, recuerden. Eso fue de su voluntad. Él decidió salvar a millones de personas. Así que, mis hermanos, al final, los pecadores no se van a condenar por no ser elegidos, sino porque en su condición de pecado nunca quisieron venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso se condenarán. Porque en su condición de pecado nunca quisieron venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Miren, mis hermanos, nadie quiere venir a Jesús, créanme, nadie quiere venir a Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay nadie que busque a Dios. Mis hermanos, nosotros tampoco queríamos venir a Cristo.
Ninguno de nosotros, ni tú y yo, queríamos venir a Cristo. Nadie quería venir a Cristo. Y es por eso que Dios tuvo que obrar en nosotros, así tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que nosotros viniéramos a Él. Amén. Así que miren, mis amigos que están aquí y que están sin Cristo, si tú estás escuchando este mensaje, si tú no has venido a Cristo arrepentido por tus pecados, déjenme decirles algo. Mire, tú no necesitas, escúcheme bien, tú no necesitas saber si eres elegido por Dios para poder responder al llamado del Evangelio. Tú lo que necesitas saber es que eres pecador y que en Cristo Jesús hay salvación. Y que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, serás salvo. Eso es lo que tú necesitas saber, mi amigo, si estás aquí en esta mañana sin Cristo o nos estás viendo a través de Zoom y no tienes a Cristo en tu vida. Otros dicen que esta doctrina de la elección anula la necesidad de evangelizar. Bueno, pues como ya el Señor ha hecho una elección, entonces ¿para qué vamos a evangelizar, no? Si Él ya ha hecho una elección, ¿para qué vamos a evangelizar? Y miren, mis hermanos, el mismo Dios, escúcheme bien, el mismo Dios que escogió, que eligió a los pecadores, es el mismo Dios que también eligió el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Y ese medio es solamente a través de la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio. Fíjense cómo dice Pablo a Timoteo. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Noten, mis hermanos, que estos cristianos a los que le está hablando Pablo a Timoteo que evangelice, estos son escogidos. Pero está diciendo Pablo que no son salvos. El hecho de ser escogidos no quiere decir que yo soy salvo. Ellos van a ser salvos únicamente a través de la predicación del Evangelio. Amén. Así que, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, déjenme decirles algo, mire, el Señor tiene a muchos de sus escogidos caminando por las calles de Arrecife. Sí. Y es el Espíritu Santo que los salvará por medio de nuestra evangelización. Por medio del Evangelio que nosotros le llevemos. Porque ha llegado su tiempo predestinado para que esa persona pueda ser rescatada. Y yo tengo que llevarle el Evangelio. Ahora bien, si ese milagro, escúcheme bien, si ese milagro de la salvación ocurre o no ocurre, no depende, como ya lo hemos visto antes, no depende de la persona a quien yo le estoy llevando el Evangelio. Eso no depende de esa persona, ni tampoco depende de la persona que le esté testificando. Eso no depende del libre albedrío de esa persona, ni tampoco depende de las ganas que esa persona tenga de venir a Cristo. Y repito, mis hermanos, mire, si los seres humanos, escúcheme bien, si los seres humanos pudiéramos obstaculizar, si los seres humanos pudiéramos frustrar o pudiéramos detener la influencia del Espíritu Santo y rechazar a Cristo, mire, yo estoy seguro que lo haríamos todo el tiempo. Todo el tiempo, mis hermanos. Pero yo creo en la elección divina. Yo creo en la elección de Dios. Yo creo en el llamamiento eficaz. Yo creo en la gracia irresistible de nuestro Dios y en el plan infalible de nuestro Dios para salvar a los escogidos. Amén. Y mire, iglesia, si Dios no hubiera escogido, si Dios no hubiera hecho una elección, si no hubiese escogido algunos para salvación, sino que más bien lo hubiese dejado todo en las manos de la humanidad. Si Él hubiese dejado la salvación en manos de nosotros, de una humanidad caída, entonces nosotros sí podríamos llegar a la decisión
de rechazar a Cristo. Y así tendríamos la excusa de no evangelizar, porque no tendríamos ni el más mínimo deseo de nosotros evangelizar. Mire, pero si hay algo que nos debe animar, Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, si hay algo que nos debe animar a nosotros, a hablar de nuestro Señor Jesucristo, a llevar las buenas nuevas de salvación, es la misma vida del apóstol Pablo. Noten que él es el que está escribiendo esta carta. Él está escribiendo todo en cuanto al propósito eterno de Dios, en cuanto al conocimiento anticipado de Dios. Él es el que está hablando en cuanto a la predestinación y en cuanto a la elección. Él es el que está hablando en cuanto a aquellos que Dios quiere salvar y que Dios va a salvar. Y miremos la vida del apóstol Pablo. 3 viajes misioneros. Todo lo que nuestro apóstol Pablo, el apóstol Pablo, sufrió. Yo creo que después de nuestro Señor Jesucristo es la persona que más ha sufrido por el Evangelio. Entonces, ¿alguien se atrevería a decir que el apóstol Pablo no era ferviente a la hora de evangelizar? ¿Alguien podría decir que el apóstol Pablo no era un apóstol apasionado por llevar el Evangelio? ¿Alguien podría decir que el apóstol Pablo no era un hombre ferviente y apasionado por ganar almas para nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que nadie podría decir eso. Pablo evangelizó a todos, tanto a judíos como a gentiles, y lo hizo con mucha pasión, con mucho fervor. Y lo hizo creyendo en la doctrina de la elección. Amén. También se argumenta que esta doctrina anula la libertad y la responsabilidad humana. Es decir, bueno, y si todo esto lo hace Dios, ¿dónde está la participación del hombre? ¿Qué papel juega el hombre aquí? Mira, iglesia, la palabra de Dios nos dice que el incrédulo, que la persona natural, que el ser humano está esclavizado por el pecado. Es esclavizado por el pecado. Y entonces lo que hace Dios, lo que hace nuestro Dios es regenerarnos. En la próxima predicación vamos a hablar de eso. Lo que hace Dios es regenerarnos y darnos libertad para que en ese momento, solamente a partir de ese momento, nosotros podamos, por primera vez en nuestra vida, escoger lo que es bueno. Solamente en ese momento nosotros podemos escoger lo que es bueno. Dice Juan 8:36, aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Miren, mis hermanos, cuando somos llamados eficazmente por obra del Espíritu Santo y por medio del Evangelio de la salvación, y venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, porque esos son los dos elementos de la salvación, en ese preciso momento es cuando nosotros actuamos como seres libres por primera vez. ¿Me están siguiendo? Es hasta ese momento cuando nosotros actuamos como seres libres por primera vez en nuestra vida. Así que el hombre es responsable, sí es verdad. El hombre es responsable, pero de creer y arrepentirse. Es decir, tenemos que responder a ese llamado del Evangelio. Pero debido a que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, estamos esclavizados al pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Dios tiene que obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros podamos actuar correctamente en nuestra responsabilidad. Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas. Así que sí es verdad, iglesia, que hay una responsabilidad humana. Debemos decirle al incrédulo, debemos decirle al pecador, cree y arrepiéntete. Y yo no sé quiénes son los elegidos. Yo no sé quiénes son los elegidos. Y por eso nosotros debemos llevar el Evangelio como si todos fueran elegidos y dejar en manos de nuestro Dios todas las consecuencias, como dice el pastor Stanley. Dejar en manos de Dios todos los resultados. Pero yo debo predicar el Evangelio
como si todos fueran escogidos. Yo no sé quiénes son los escogidos, pero mi deber y la comisión que me ha sido dada de parte de nuestro Señor Jesucristo es predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y escúcheme bien, mis hermanos. Si tú crees que la salvación está en manos de los pecadores, si tú crees que la salvación depende de nosotros, entonces ¿para qué oramos a nuestro Dios para que lo salve? ¿Para qué venimos nosotros los jueves a orar para que el Señor traiga salvación a mi familia, a tu familia, a aquellos que no han creído en Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos entonces para que el Señor lo salve si la salvación depende del hombre? Pero nosotros oramos, iglesia, nosotros oramos porque en el fondo nosotros sabemos que nuestro Dios es soberano. Amén. Que nuestro Dios es soberano. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Pablo está diciendo aquí que todos a los que él llamó, a esos fueron justificados, y que todos esos que fueron justificados serán glorificados. Él lo dice aquí como si fuera un pasado, como si ya estuviera hecho, porque eso ya fue hecho desde la eternidad pasada. Esto es lo que nosotros conocemos como una promesa profética. Es algo que ya ha pasado, que no ha ocurrido, pero que pasará, pero que Dios lo da por hecho. Porque todos los que han sido escogidos, han sido justificados y serán glorificados. Amén. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pablo dice en Romanos 8, 28 y 29, es que Dios, escúcheme bien, es que Dios va a utilizar todas las circunstancias, va a utilizar todas las situaciones que sucedan en nuestras vidas para moldearnos, para pulirnos, hasta que nosotros reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que va a hacer. Dios llevará a cabo todo lo que se propuso desde antes de la fundación eterna. Desde la eternidad pasada, Dios hará todo lo que Él se propuso. ¿Para qué? Para formar una familia de hombres y mujeres que sean perfeccionados en cuerpo y alma. Eso es lo que significa glorificados. Ser perfeccionados en cuerpo y alma para ser como nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito que Dios se trazó desde la eternidad. Y eso es lo que significa ser glorificados, ser perfeccionados en cuerpo y alma, como nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos estar seguros de que todas las cosas, todas, cooperan para bien. Y es por eso que yo les decía al principio, que si no vemos este pasaje, si no lo vemos este texto en su contexto, nosotros no vamos a entender para quién es la promesa de Dios y no vamos a entender qué es lo que nuestro Dios promete, si no vemos el texto en su contexto. Mis hermanos, para terminar, mire, en un momento, sé que muchos de los que estamos aquí, todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, en un momento de nuestra vida, Dios nos llamó a través de la predicación de su evangelio. Y cuando nosotros respondimos, nosotros vinimos a Él. Vinimos a Él en arrepentimiento y fe. Y Él nos justificó. Es decir, nos declaró sin culpa. Ya nos declara inocente. Y cuando Cristo regrese, dice Pablo, Él nos glorificará. Él nos glorificará, dice el versículo 30. Iglesia, que en medio de esta pandemia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea gobernando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. Todas, iglesia, ¿cuánto lo creen? Todas las cosas cooperan para nuestro bien. Créele a Dios, mis hermanos. Créanle a Dios, porque Él no miente. Créele a Dios porque Él es fiel. Créele a Dios porque Él nos ama. Y nosotros podemos ver su amor, no en el sufrimiento, no en las situaciones difíciles que atravesamos,
nosotros vemos su amor en la cruz del Calvario. Amén. Oremos. Padre, mi Señor Todopoderoso, te damos gracias, oh Dios Santo, por esta preciosa mañana, por el alimento, Señor, que tú nos has dado en esta mañana, oh Dios Santo, a través de tu bendita palabra. Nosotros entendemos que tú eres Dios soberano, Señor, y que todas las cosas, Señor, cooperarán para nuestro bien, para que cada uno de nosotros podamos llegar a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por enseñarnos, Señor, esta doctrina santa de la elección. Gracias por darnos este alimento sólido, Señor. Oramos, Señor, para que nuestra Iglesia Cristiana Evangélica de Recife podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu amor, de tu palabra, oh Señor. Y podamos entender, Señor, cuán grande y amoroso eres tú, Señor, que dejaste tu trono para venir a salvarnos, Señor, para hacernos hijos tuyos, miembros de la familia de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Damos gracias a nuestro Señor por la palabra del día de hoy y como dice el Evangelio de Lucas, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor. El grupo de alabanza ya mientras se prepara. Vamos a ponernos de pie. La siguiente alabanza lleva por nombre una misma visión. Vamos a alabar a nuestro Señor. Luego vamos a leer la doxología y vamos a estar despidiendo el culto en oración. Amén. Pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levante a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes lisas hoy están. Somos pequeñas llamas perdidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos
estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levante a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes lisas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Bueno, hermanos, los invito a leer todos unánime la doxología del día de hoy. Está basada en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, y dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le vamos a pedir a nuestro pastor que esté despidiendo el culto de esta mañana. Puede coger acá el micro. Y vamos a orar para despedir el culto. Amén. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, congregarnos en esta mañana. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas nuestro regreso a nuestros hogares, no sin antes darte las gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos ha elegido, el que nos ha salvado y el que nos trae a la iglesia, Señor, porque tú estás primero aquí, porque primero nos amaste y por eso te amamos, Señor. Y amamos tu palabra, Señor, y amamos toda adoración que levantamos en tu nombre, Señor. Y amamos hablar contigo, Señor, y amamos, Señor, ser escuchados por ti, Señor. Y amamos, Señor, que podamos ser escogidos para anunciar las verdades de la salvación que proceden, Señor, del arrepentimiento y la fe en Jesucristo nuestro Señor, quien se hizo realidad, Señor, en esta obra en la cruz del Calvario. Por eso, en un día como hoy, nuevamente, gracias, muchas gracias. Y muchas gracias por cada una de estas personas, hermanos y no creyentes, porque solamente tú conoces ese propósito, Señor, pero que ha sido revelado en nuestros corazones. Por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Recuerden la salida de manera ordenada a partir de la última banca. Nuestra diaconisa, nuestra hermana Hilda, pues va a orientar ahí cómo está la salida. Amén. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí. Y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma misión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio,
nuestra España, las barcas y las redes listas hoy están. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy.